Yo creo que un preparador debería jugar ahí también y decir, tienes que parar porque vas a perder esto. Y el campeonato es un día. Y después del campeonato, como mires para atrás y veas todo lo que has perdido y no lo recuperes, has dicho, he perdido todo esto por un momento en tarima. O sea, Porque luego el tema de analíticas, que las llevamos también, sobre todo Iván las controla muy bien por el tema de competición, se extrañan cuando las pides o les exiges cada cierto tiempo una, cuando debe ser lo principal para ver cómo estás por dentro. Por fuera ya sabemos cómo estás. Te conozco, o gente que ha estado incluso preparándose contigo que no tiene conocimientos y luego ves que lleva gente. Y dices, joder, que te o conozco. Solo por el hecho de competir, que ya se permitan el lujo de decir, soy entrenador, que yo respeto todo, pero, jolín, que son personas. Porque yo tengo clientas que me han llegado a decir, yo es que a mi anterior preparador le mentía cuando hacía algo diferente. Claro. Digo, claro, es que si tú el problema que tienes, es un ejemplo, es que tienes obsesión con la comida, claro, si no tratas eso, ¿para qué quieres hacer lo demás? Entonces, lo principal es que cuando a ti te pase eso, me lo cuentes para yo ayudarte y cada vez eso sea menos, lo sanes cada vez mejor y lo lleves cada vez mejor. Y ahora cada vez se busca como más sequedad, más detalle, más dureza. Y son mujeres. Claro. Entonces llega un momento en que te planteas si quieres llegar a ese punto sabiendo lo que hay de por medio o no. Yeah. En el momento como quieres más no te importa porque estás en ese bucle bueno, pero cuando pasa todo y llegan los efectos dices, igual que ahora te viene bien, no te viene bien, hubieras hecho lo mismo o no. Bienvenidos al Refugio Ecléctico, vuestra zona de confort. Sean bienvenidos al cuarto episodio ya de la quinta temporada del Refugio Ecléctico. Hoy contamos con un micro menos, no os asustéis, es porque venimos con dos personas invitadas, algo nuevo que hacemos. Les voy a pasar ahora la palabra. Primero os presento Iván Iriondo y Estefanía Bazarot. Hola. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Bien. Oye, nos teníamos muchísimas ganas de que estuvieseis aquí. Joder, ya os tenemos. Gracias por vuestro tiempo, por permitirnos esta charlita, ¿no? en nuestro refugio. Bueno, daros las gracias a vosotros en primer lugar por contar con nosotros para este tipo de episodio, ¿no? Sabiendo la gran demanda que hay, digamos, en el sector fitness. Y bueno, poder estar aquí dando nombre a ese sector, pues es de agradeceros por nuestra parte. Como comentábamos antes, también es que es difícil encontrar a alguien dentro del mundo de fitness con el recorrido que tenéis vosotros, la mentalidad sobre todo y la capacidad de tener una conversación profunda más allá de un sector que, como es lógico, es muy físico, muy de carátulas. Muy superficial. Muy superficial, sí. Pero que, pues, como siempre decimos en el Refugio Ecléctico, lo que nos gusta es lo que está detrás, lo que hay en el interior y en las cabecitas de cada uno. Empezamos como con la pregunta que hacemos siempre. En este caso tenemos que hacer dos, no una, pero ¿quién es Iván y quién es Estefanía? Empieza tú a seguir. Yo. Pues a ver, soy una chica que lleva poquito en esto. Es verdad que no me he dedicado desde los 18, como puede ser Iván, que lleva más tiempo. Si me puedo contar, tengo mucho, pero así resumido, era una persona dedicada al mundo de la abogacía, más o menos. Me colegié en el ICAGI aquí en Donosti. Mi formación fue orientada a todo derecho, luego máster, el examen de estado que había antes, cuando salió el tema de 4 años de carrera más examen de estado en Madrid, que lo hice por lo penal. Ya te digo, me colegié, estuve un par de añitos, 3, dedicando un poco a eso, formándome. No llegué a ejercer como tal, pero sí me colegié. Y en el momento en el que ya descubrí que no me llenaba del todo, ya llevaba un tiempo, pero cuando descubrí que no me llenaba del todo, es como que algo tiene que haber por ahí para mí que no es esto, porque yo iba al bufete en el que estaba de prácticas y era como que no me sentía que estaba a gusto, aunque había estudiado toda mi vida para eso, pero no me sentía a gusto y no entendía por qué, en ese momento no entendía por qué. Y fue que conocí a mi marido, que es ahora, me metió un poco en el mundo del fitness, es como que me abrió una puerta que yo no sabía que existía porque desconocía por completo lo que era el tema del culturismo, del fitness, de los gimnasios, y es como que no sé, me llamó muchísimo y empecé a meterme de lleno. Él ya lo estaba, yo iba un poco a su lado remando en el mismo sentido, pero creciendo a la vez, porque no tenía todavía conocimiento.
Y fue como mi descubrimiento. Es que yo agradezco enormemente a la vida que me haya dado la oportunidad de conocer a una persona como es Iván, que me haya potenciado, porque él me ayuda mucho, y poder haber llegado a donde estoy ahora. O sea, es que es así, estoy súper agradecida. No tengo más palabras que eso. Qué bonito, qué bonito. A ver, Bueno. Iván, si estás a la altura de la presentación de este Intentaré María. estarlo. Bueno, él ya estaba metido en esto, o sea que Sí. yo no le potencié, es verdad, pero... Bueno, si nos potenciamos Sí, ahora sí. el uno pero en al el otro sentido siempre, de que no al sé, pero principio bueno. siempre él me tiró a mí, que es lo que yo siempre, vamos, lo digo por bandera, siempre lo llevo. Pero es verdad que él ya estaba metido en esto y yo agradezco porque fue el que me ayudó, porque si empezamos a una los dos es más difícil. Ujú. Bueno, pues yo un poquito más de lo mismo. Estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones, máster. Siempre he hecho deporte, pues bien sea baloncesto de joven, luego pasé a hacer surf, pero veía que era algo que, bueno, que siempre iba por modas, ¿no? Entonces, a los 16 años ya empecé a interesar un poquito por el gimnasio, por físicos. Joder, yo antes me compraba lo que eran las revistas Flex, que no había tanto YouTube ni Internet. Y veías físicos descomunales de culturismo y decías, joder, que a poca gente le gusta, pero a mí me gusta, ¿no? Y era como un reto de decir, joder, aunque a la gente no le gusta, a mí me gusta y es algo que no es que no está visto aquí, ¿no? Igual pues en otros sitios ya como el sur, Valencia, sí que había más culto, ¿no? Pero aquí en el País Vasco no. Entonces, bueno, yo empecé temprano, pues mi primera competición fue con 17 años. Y bueno, a partir de ahí mi intención era seguir avanzando, disfrutando. Por desgracia tuve que parar 3 añitos, ¿vale? Pero después de ello acabé la carrera y empecé de nuevo a practicar culturismo. Conseguí de nuevo recuperar la ilusión. Me sentía motivado, me sentía de nuevo con ganas de seguir, aunque me hubiese jugado una mala pasada. Y desde entonces pues siempre he ido avanzando, preparándome, aprendiendo. Mientras estaba estudiando también ingeniería estudiaba todo el tema de fitness, me gustaba mucho alimentación, entrenamientos y demás. Y bueno, intenté compaginar todo, ¿no? Pues lo que era la carrera de ingeniería y el trabajo de ingeniero con estudiar temas en ámbitos deportivos, ¿no? Entonces, bueno, un poquito pues lo mismo, de el ver que la rutina de levantarme todos los días, ir a una empresa, estar sentado 8 horas delante de un ordenador, era como que no me sentía valorado, no me sentía realizado, era algo muy monótono, ¿no? Y decía, joder, yo creo que mi sitio aquí está en hacer lo que me gusta y, y sobre todo disfrutar, ¿no? Disfrutar de algo que te gusta y dedicarme a lo que realmente me gusta, que era el deporte y poder ayudar a personas a conseguir pues, sus objetivos o lo que tengan en mente, ¿no? Entonces, aunque siempre lo intento compaginar, ¿no? Pues aunque mi principal trabajo fuese la ingeniería, en un segundo plano pues siempre empezaba a ayudar a personas, pues al principio como todo, ¿no? Pues era gratis, yo te ayudo gratis, tal, la gente confiaba y ya cuando pues veías que se te daba bien, pues empezabas a cobrar aunque sea un mínimo, ¿no? Pero bueno, y no fue hasta diciembre del 2024 cuando dije, tengo que parar, el mundo de la ingeniería de oficina no me gusta, me estoy llevando por mal camino, estoy dejando de ser yo y me voy a arriesgar y voy a dedicarme a lo que de verdad me gusta. Entonces, bueno, realmente 100% volcado al culturismo, tanto también a nivel atleta, porque estaba unos años que sí que me preparaba, pero no con ese ámbito competitivo, ¿no? Ahora este año he conseguido decir, vale, voy a dedicarme a mí principalmente y sobre todo voy a realizar la labor que me gusta, que es dedicarme 100% al culturismo y ayudar a personas. Entonces, bueno, un poquito resumido de forma un poquito esto, de dónde vengo o de dónde quiero, o dónde quiero llegar. De ramas muy distintas, o hacía ingeniería y luego pasar al culturismo, pero Sí. es lo bonito que tiene, ¿no? Esta disciplina que nos te ayuda mucho para crecer en el ámbito Ujú. también, No, obvio. sobre todo por carrera, supuesto. máster, Ujú. examen de estado, pero es verdad que eso también te nutre. Ujú. Empezar No, de cero obvio. con nada es imposible. Tal cual. Hago una segunda pregunta que solemos hacer también, que creemos que es interesante para que la gente os conozca mejor,
Trataos de describir con 3 palabras o 3 frases que más os caracterizan, más allá de bueno, lo que hacéis en el trabajo o... Porque no, con las presentaciones suele pasar lo que hago, pero bueno, eso es, quién soy, ¿no? Entonces, tratar de describiros con 3 palabras que os identifiquen más. Hasta ahora. Pues, a ver, Es es difícil. complicado porque resumir todo lo que yo creo que soy en 3 palabras o frases, sobre todo ahora, en este momento en el que estoy, la principal quizás, sobre todo porque cada vez me gusta más, energética. Me encanta. Y luego un par de ellas más, asertiva, por el tema de todo lo que he logrado, lo que consigo con mis chicas, lo bien que empatizo con ellas y puedo potenciarlas. Entonces yo creo que la asertividad también me ha ayudado a poder hacer lo que hago. Y como última, cabezona. Por decir una más que no sea tan... Soy muy cabezona. Pues a mí me ponéis complicado porque no me gusta describirme muy bien, pero tampoco sé, pero en primer lugar podría ser ambicioso, porque me gusta tanto siempre estar mejorando a nivel personal, laboral, en todos los sentidos, y ambicioso en que, por ejemplo, las personas que trabajan conmigo consigan sus objetivos, ¿no? Pasional, es decir, me involucro mucho en todo lo que hago. Y la última, pues no te sabría decir, pero no sé. Perseverante. Sí, también un poquito, sí, el ser constante en todo lo que hago, ¿no? Es decir, aunque pueda que me cueste, que vea que igual no puedo llegar o algo, es decir, como se suele decir, lo último que se pierde es la ilusión, ¿no? Claro. Entonces, seguir trabajando por ello y, oye, si tiene que llegar bien, y si no, yo sé que he hecho todo lo que tenía que hacer para intentar llegar. Si no he llegado, pues igual era que no estaba por llegar, ¿no? Pero ser perseverante y continuo en todo lo que hago. Muy buenas descripciones. Os habéis contado un poco, las primeras preguntas iban dirigidas, pero ya nos habéis respondido un poco pues cómo fueron vuestros comienzos. Estefanía en la abogacía, tú en la ingeniería. Habéis comentado que tú con las revistas fue cuando el comienzo del culturismo empezó a calar un poco más en ti, y tú pues cuando tuviste la fortuna de conocer a Iván que te introduciste en este mundo. Entiendo que los primeros pasos fueron igual no tanto, o igual me equivoco, pensando en esos físicos tan pues, que igual veías tú en las revistas, sino más bien pues conocer un poco cuál es tu potencial. Me gustaría saber cuál fue el camino de ambos, de comenzar en el culturismo, con qué expectativas comenzasteis al principio, cómo fueron evolucionando y cuáles son los momentos más críticos que recordáis de ese periplo en el que decís, esto fue un momento cumbre de tomar decisiones que cambiaron un poco el curso de las cosas. Bueno, empiezo yo, empiezas tú. Podéis complementaros uno al otro también. Sobre todo el inicio, es que, bueno, el inicio creo que ya lo hablamos antes entre los 4. Yo venía de ser una persona gordita, no sabía lo que era una mancuerna literalmente. O sea, yo iba al gimnasio a hacer cardio como se conocía que había que hacer y punto. Pero es verdad que cuando me metí un poco de lleno en eso, como lo veía como algo imposible, el hecho de cuando eres una persona gordita, ha sufrido bullying, tienes mucha inseguridad. Entonces, el hecho de ver a gente que él me enseñaba, tanto hombres como mujeres, en una tarima, en bikini, posando, yo eso lo veía como que en mi vida, y lo admiraba, pero por dentro decía, yo en mi vida voy a hacer eso. Pero por toda la inseguridad que venía cargando desde pequeña, por todo lo que había sufrido. Entonces es verdad que al principio lo veía como un objetivo a superarme, pero en ese momento no era consciente de que me iba a ayudar de la manera que me ha ayudado. Entonces fue la primera vez que me preparé para competir, fue porque él iba a competir y dije, va, como estoy en un peso que no debería estar ni me siento cómoda, voy a la vez, defino a la vez que él, a ver hasta dónde llego, y resultó ser que soy tan cabezona y me propongo tanto las cosas, aunque me cueste, que llegué hasta el final y al final competí, pero mi idea al principio era adelgazar un poco, o adelgazar o verme bien. Y a raíz de ahí fue cuando ya descubrí lo que era competir, sin base ninguna. Me puse un poquito manos a la obra con él, a entrenar de verdad a partir del 2019, porque yo antes pues eso no había entrenado. Entonces fue donde le cogí un poco el gusto y esa adicción que se coge cuando compites. Y yo creo que fue el inicio. No fue por cómo puede ser el que veía revista, porque yo no sabía tampoco ni cómo se posaba, ni cómo nada. Yo creo que empecé ahí. La verdad es que
desde las primeras veces que veía esos físicos en la revista, Sí. es lo que he querido aspirar. A ver, evidentemente, siempre con los pies en la tierra, y personas así hay 2 en el mundo, 5 contadas, ¿no? Entonces, sabiendo que va a ser casi imposible llegar a esos físicos, ¿no? Pero decir, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar, no? Entonces era algo como, pues todo el mundo decía, qué asco, esos no son físicos bonitos, no son físicos, digamos, útiles, o sea, porque al final es verdad, tú cuando pesas mucho, pues te cuesta hasta atarte los cordones de las zapatillas, ¿no? Entonces, pero yo me he dado cuenta de que no era, o sea, era algo que me gustaba, que quería conseguir y ya está, no lo hacía ni por la competición, ni como ahora muchas veces por el Instagram o por fama o por algo. Era algo para mí, ni incluso para mostrarme cómo puede ser, porque a mí, por ejemplo, me gusta ir siempre tapado y no esto, sino que lo hago por mí 100%. Entonces, claro, cuando lo haces por ti 100%, sin que importe la opinión de los demás, en un principio fue eso, decir, quiero eso y ya está. Pero luego en el tiempo te va dando muchos buenos momentos, malos, pero también experiencia. Y claro, el culturismo, por ejemplo, a mí lo que me ha dado es disciplina, valores, o sea, muchas cosas que puedes aplicar en tu día a día, ¿no? Porque al final un culturista de competición tiene que llevar horarios de comida a rajatabla, de cardio, vamos, o sea que su vida o sea, su día a día es un esquema, por horas, y Es un todo, trabajo más. exacto. O sea, tiene que estar todo organizado. Entonces, si sacas lo positivo es que te ayuda tanto a nivel de disciplina, a nivel mental, y te da muchas cosas buenas. También hay malos momentos, ¿no? Pues cuando ya estás en las últimas semanas de competir, que pasas mucha hambre, que eso es otra cosa, ¿no? Decir, joder, llevas al límite, llevas el cuerpo a un límite que dices, joder, no te das cuenta hasta que llegas de hasta lo que eres capaz de hacer o de conseguir. Entonces, claro, malos momentos, evidentemente, ya hay sueño, cansancio, fatiga, Hambre, estar más ansiedad. irascible Ya. y todo, pero si sacas todo lo bueno, hay muchas cosas que te da. Entonces, claro, al principio empezó por un físico, pero luego te das cuenta de que te hace o te regala muchas buenas cosas que tú luego puedes aplicar, y sobre todo luego aplicar en clientes, y ya no solo en competición, sino yo lo he pasado mal, yo he tenido mala relación con la comida, tal. Entonces luego puedes ayudar a ciertas personas, a decir, tienes una experiencia y dices, oye, yo sé lo que es eso. Entonces entras ya más en profundidad y sabes cómo ayudar a esa persona. Porque yo creo que, como todo, ¿no? Hasta que no lo pasas, no sabes lo que es, ¿no? Entonces, siempre el tener esa experiencia, puedes ayudar a personas de todo tipo. O sea, ya no solo de competición, sino personas con trastornos de alimentación o lo que sea. Pues bueno, no es que los tengamos, ¿no? Pero siempre llega un punto de obsesión con la comida a nivel de culturismo en el que dices, me pone 100 gramos de arroz, no es 101 ni 90, ni 99. O sea, son 100. ¿Sabes? Entonces, hay comportamientos obsesivos que, bueno, que sabes que, bueno, o si lo diferencias bien, sabes que son en ciertos momentos, luego evidentemente cuando estás fuera de temporada de competición no van, ¿vale? Pues te lo tomas todo más tranquilo, pero digamos que esos aspectos en los que te enseña también a cómo tratar la alimentación y todo, luego puedes jugar con diferentes personas, pues que te vienen, pues que no pueden dejar de comer porque tienen ansiedad por la comida, que les da miedo comer, todo. Entonces eres capaz de empatizar más con la gente y poder ayudarles de una forma más directa. Entonces, bueno, al final todo empezó por un físico, pero al final te das cuenta de que te llena muchísimo y te abre las puertas a ayudar a muchas personas. Me quedo un poco con lo que has comentado de llevar el cuerpo al límite. Porque es eso, es que muchas veces desconocemos qué somos capaces de hacer. Me gusta mucho la regla que suele decir David Goggins del 60-40. Que, ¿es 60-40? Que cuando crees que has llegado a tu límite estás en el 60 o es en el 40. Estás en el 40 y te queda un 60% restante. Muchas veces eso, en el culturismo me imagino que será eso el decir, joder,
nunca me hubiera pensado que hubiera sido capaz de llegar a estos límites o de pasar por todas estas cosas. Y eso me seguía pasando en cada año que competía. O sea, Claro. cuando terminaba de competir, estaba en la época de off-season, Sí. yo veía lo que había hecho y decía, es imposible, ¿cómo he sido capaz? Claro. Volví a hacerlo y me volvía a pasar lo mismo. O sea, nunca me acostumbraba a que era capaz de llegar a donde llegaba. Los 4 años que compito, que he competido, los 4 me pasaba. Y ahora lo pienso y digo, no sé cómo lo había hecho, cómo lo he hecho. O sea, me parece increíble y lo he hecho, pero lo sigo pensando. O sea, no sé. Cuéntanos, ¿cómo han sido o cuáles han sido los desafíos que os habéis enfrentado pues en las primeras competiciones o justo cuando os introducisteis en el mundo del culturismo? ¿Qué es lo que más os costó? A ver, la primera competición, como fue más de toma de contacto, o sea, no la tengo tan presente, digamos. La segunda, que ya fue cuando fue que di el paso a wellness, de bikini a wellness, fue en el 2022. 21. Eso es, 2021 fue. Para la gente que no sepa, igual bikini wellness. Ah, vale, no, bikini. Sí, bueno, yo tampoco sé muy bien, por eso no... La categoría bikini es como más estética, más como una Barbie, digo yo, o sea, es como todo más estilizado. Y luego en wellness, bueno, hay gente como yo, por ejemplo, que el tren inferior lo tiene más desarrollado o tiene más tendencia a que desarrolle antes que el superior. Entonces, la categoría wellness es como que salió después, porque al principio solo existía bikini, salió después para la gente que es más jaguetona, como digo yo. Entonces, esa categoría que me iba más a mí, porque yo cuando competí en bikini, al no tener base ni masa muscular, pues podía salir bien. Ajá. Pero cuando ya empecé a entrenar, que el tren inferior me respondía bien, ya la categoría bikini no me valía. Entonces, es cuando me plantearon en ese momento el pasar a wellness, competir en esa categoría y ver qué tal me iba. Sí, al final Entonces, wellness es como una definición un poco mala que no me gusta, pero es una ligera descompensación a favor del tren inferior con respecto al superior. Es decir, se valora más el tamaño en el tren inferior que en el superior. sí, Vale, luego no es que haya solo bikini, también luego hay, bueno, sí. hay figure, hay Sí. women's physique, ¿vale? Que son más musculadas y Eso con otro tipo de características que se piden, pero bueno, sí que es verdad que... Sí, yo solo porque hablo por eso porque son las dos que he estado. Luego es que es verdad que hay varias, igual que en hombres. Pero es verdad que ese año que hice esa transición, que competí por primera vez en wellness, fue muy dura. Y yo creo que eso también me ayudó mucho en el tema personal de pareja, porque creo que también nos preparamos a la vez, aunque luego Sí. él no compitió, pero fue una preparación también conjunta. Yo creo que aún peor que en la primera, pero porque ya era como más consciente. Entonces ya sabía que, como la primera fue a ver hasta dónde llego y tampoco tenía esa presión, me daba igual en ese sentido. Pero la segunda, que ya fue de, ostras, tengo ya unas fechas marcadas, unos campeonatos marcados, tengo que llegar con X físico. Es como que ese me llevó mucho más al límite y creo que fue de las más duras que tuve. También es verdad que en ese momento no me preparaba Iván, entonces el hecho de que te prepara otra persona con X conocimiento, que ahí ya no me meto, es como que me resultó, pero yo lo recuerdo muy, muy dura, sobre todo el último mes. Yo qué sé, me pasaba entre el hambre que tenía, llorando por hambre, porque yo era de cuando tengo hambre lloro y exploto y tal. Y a nivel personal con él, claro, tienes que saber dónde estás. Lo bueno es que él entendía dónde estaba, porque una persona que no entiende o que solo compite una en la pareja, es difícil llegar a buen puerto. Entonces, en ese yo creo que nos unificamos aún más y me ayudó mucho. Luego es verdad que cuando ya competí en ese primer año me salió más o menos bien, estaba a gusto, no le di tanta importancia, pero en el momento que estaba tan mal, para mí era como que, por Dios, ¿dónde me he metido? Claro. ¿Cuántas preparaciones habéis hecho simultáneamente? ¿Esa fue la única? A ver, yo sí que es verdad que llevo desde 2019 que competimos, bueno, que fue su primer campeonato y el mío ya era el segundo. Desde ahí no he competido a nivel de subirme a tarima, ¿no? Sí, pues bueno, pero sí Eso, que, sí que estaba haciendo preparaciones como si fuese a competir, con Claro, al puestas final a puntos y es todo. lo importante, que es la Eso dureza de, Pero del así sufrimiento. Luego ya subir o no. hemos Sí. hecho 2 años. El 22, el 21 y el 23. 3. Y luego habéis hecho otros en los que uno competía y el otro no. O No. bueno, competir, se Ahora, preparaba. por ejemplo, Eso. él se prepara y yo no. ¿Y qué es más duro? Me imagino que los dos simultáneamente igual, ¿no? A ver, bueno, quieras que no, siempre la- hay uno que tira del otro cuando no compite. La cosa también es que bueno, luego ya, bueno, aquí ya entran temas de preparaciones y demás, pero ya decidí yo empezar a llevarla. Claro. Entonces, claro, ya cuando entras tú en una preparación para ti mismo No sé si es más duro, ¿eh? Ya. y, Porque, y ostras, estás haciendo el papel de atleta y preparador y además Marido. preparador de tu mujer. Ya. Verla Es sufrir, como- etcétera. Claro, y luego que, bueno, que a ver, le dices, es lo que hay y ya está, ¿no? Pero
Ya. Joder, quieras o no, tienes un arraigo ahí que es tu mujer. Y verle pasar hambre, decirle que además ella le cuesta mucho hacer cardio. Sí. Entonces, claro, yo el decirle, oye, que hay que Y comer subir poco también cardio, me cuesta, o sea. hay que subir cardio, hay que bajar comida, era como que me generaba estrés. Claro, igual había un confrontamiento en el inicio, pero porque yo como no estaba bien mentalmente, estás machacada, entonces es como que respondo y había cabreo, pero luego yo sabía y era lo que tenía que hacer. Pero es que como que no lo aceptaba ni lo asumía desde el principio, entonces eso me generaba malestar, que lo pagaba igual con él, que luego me hacía sentir mal y ahora soy más consciente, pero es que no lo podía evitar. Es como que tienes al cuerpo tan al límite que aunque sabes que lo estás haciendo mal, Claro. no lo puedes parar. Y en eso él, bueno, menos mal que me entendía, porque yo igual me hubiera mandado a la mierda si fuera yo misma. A ver, y luego eso, claro, al final tú, aunque cada año vayas mejorando, yo creo que cada preparación te exiges un poco más. Sí. Porque, bueno, por ejemplo, a ver, pues igual en ellas que al final, pues bueno, no es que digamos que haya categoría de peso, ¿no? En culturismo, pero siempre o intentas o salir más grande o decir, oye, voy a mejorar la condición todavía este año más. Entonces, claro, joder, el año pasado me faltaba condición, entonces este año voy a hacer más para tener mejor condición y salir ya con el tono. Entonces, como que muchas veces, luego hay veces que puede pasar lo contrario, ¿no? De decir, joder, ya tengo una musculatura bien hecha y tal, y las preparaciones me exigen menos. Pero generalmente, Normalmente eso no pasa, ¿no? no, generalmente siempre te sueles exigir un poco más. Y si el año pasado saliste bien y dijiste, este año todavía le voy a dar otra vuelta de tuerca y voy a apretarle un poco más. Entonces, claro, cada preparación tiene lo suyo. Claro. ¿No? Yo, por ejemplo, pues bueno, tengo la suerte y no tan suerte, ¿no? De que mi relación con la comida es un poquito no mala, pero que me cuesta Ujú. salirme de mi plan. Entonces, claro, a mí las dietas, por ejemplo, no me cuesta. O sea, yo, por ejemplo, yo ahora mismo que me estoy preparando, el hecho de verle a ella comerse una pizza por la noche o Ya. un helado o algo, me puede generar algo, pero no, porque si Sí, no, te apetece, pero tienes es- o sea, el romper esa dieta te genera tan mala sensación que es mayor a las ganas que te puedes si, tener si de cuando comer. puedo hacerlo no lo hago, Claro. cuando esto, pues tampoco me importa mucho. Entonces, por esa parte lo digo bien, luego el cansancio y todo, sí. Pero Claro, por esa yo esa parte, parte la llevaba bastante mal. ¿La del cansancio o la de No, la la de la comida? comida. Ah, la Yo, de la por comida. ejemplo, pues tengo ese defecto y yo, pues si yo estoy en las últimas y veo a gente comer diferente, me genera malestar, aunque ya sé que es lo que yo he querido y lo que yo elijo, pero lo evito. Entonces, pero bueno, eso es como tú a cualquier culturista que el otro día te veía en Instagram y digo, joder, vale, no soy el único. A mí siempre me da, pues cuando hago el cardio, este año no porque salgo a la calle, ¿no? Pero antes cuando hacía cardio en la cinta me daba por ver pues vídeos de Comida. retos de comida. eso a mí me pasó el último mes. Me Y- pasaba y- viendo y- comida sí, todo el y día. ahora mismo ves Instagram, entras a la lupita y es todo comida. Sí, en el Y dices, hostia, y claro, y igual tú no puedes, pero por ejemplo, pues compras esto, oye, cómete esto, no sé qué tal, pruébalo, a ver qué tal. Sí. O le empiezas a hacer comida a todo el mundo y dices, Sí, o sea, tienes ese punto el de no poder ver comida y llega el punto en el que estás ya tan que te da igual ya verla, incluso la buscas tú para Sí, sí. recrearte, supongo, no sé. Sí, eso es. O sea, tienes esa línea de de no ver comida a verla ya todos los días y porque tú la quieres buscar. Es como muy raro y pasa mucho, ¿eh? Qué curioso. Me gustaría saber, habéis comentado pues eso, un poco al inicio en el culturismo y tal, pero bueno, ahora os dedicáis a dar asesorías, etcétera. Bueno, luego entraremos en, porque luego también hay un concepto erróneo de lo que normalmente la gente entiende y lo que ofrecéis vosotros, que es muy distinto. Pero me gustaría saber, tú has comentado que mientras si estudiabas o ejercías como ingeniero, ibas formándote, no sé si nacía ya ahí sabías que igual tu vocación era un poco dedicarte a los demás o era simplemente esa curiosidad innata para poder aplicarlo en ti mismo. Y tú también, Estefanía, pues eso, ¿cómo fue el comienzo de ver eso que comentabas? Pues la abogacía no me termina de terminar. ¿Cuál fue el proceso mental que pasasteis para daros cuenta que igual vuestra vocación residía en ayudar a los demás? ¿Y cómo fue ese proceso de formación para la asesoría y todo lo que brindáis hoy en día? Bueno, uso la palabra asesoría, pero no sé cómo... Sí, no sé cómo... cuál es la- asesoramiento, sí. eso a es. ver, en mi caso sí, porque al final siempre me ha gustado ayudar a las personas. Y el hecho de sentirme realizado y el luego recibir de una persona el hecho de, oye, gracias por lo que me has ayudado a conseguir, que es algo que tanto quería, ¿no? Te llena. Sin embargo, claro, tú vas a una oficina y bueno, pues te pueden dar la enhorabuena por un proyecto que has hecho y tal, pero era como un ambiente muy frío, luego también según qué empresa, ¿no?
Y luego, pues, si no hay compañerismo de trabajo, si no hay buen rollo, si no hay lo otro, claro, es como que al final coges la energía que te rodea. Tal cual. Entonces, bueno, aquí pasa lo mismo, ¿no? Pues tú tienes una serie de, no me gusta llamarlos clientes, ¿no? Pero personas con las que trabajas. Y claro, un poco intentas atraer gente de tu perfil, ¿no? O sea, si te fijas, pues bueno. Entonces, claro, yo tengo la suerte, y creo que ella también, de que tenemos un perfil de gente que se adecua mucho a nuestra forma de pensar y demás. Cuando hay gente que no, pues bueno, al final es verdad que tratas con ella también y tal, pero intentas que no te consuma esa energía o que él intente cambiar esa energía para que Sí, vaya igual por... les dices que no tienes que trabajar conmigo. Que tienes que Sí, buscarte sí, otra persona. también, O si también. no se acaba directamente la relación sin tener que decir, oye, no. Sí, Simplemente porque no estaba o no tenía que estar ahí contigo. claro. Porque bueno, luego entraremos más, pero yo, para mí el culturismo, las asesorías parten de unos valores también, que no es una dieta y un entrenamiento y ya está, ¿no? A mí me ha pasado de... hasta este año que he conseguido un preparador que es una pasada, porque yo le escribo en cualquier momento, está pendiente y tal, y le digo, joder, ¿cómo llevando a tantos profesionales? Que soy un simple amateur, ¿cómo me esto? Y me dice, tío. Y ahí se ve cuando hay la vocación y cuando alguien de verdad lo hace porque le gusta, ¿no? Porque a mí me ha llegado a pasar de, no, las revisiones por mail cada 5 días, no me escribas por WhatsApp porque no puedo. O cosas así, ¿no? Entonces hay veces que te has sentido como, hasta este año que yo conseguí con esa persona, te sientes como un número. Eres el número tal. Y la relación es planning, cambio de dieta, fotos, semana, 5 días, lo que te paute por mail y ya está. Entonces, claro, mi enfoque va mucho más de ahí. Bueno, no, el nuestro. Sí, sí, el mío va más enfocado en la mujer, pero como yo siempre he tenido preparadores, nunca he tenido mujeres preparadoras, luego ya cuando pasé con Iván ya se ha quedado él. Pero claro, yo cuando empecé en esto, que empecé a estudiar, a volver a formarme de nuevo en lo que quería, al principio pues sí, no te lo tomas con la filosofía que tengo ahora, porque al final tú también creces y evolucionas con tus chicas y a mí me está pasando. Pero es que como que veía que el perfil de la mujer no se cuidaba como se merecía, porque no es un hombre. Por mucho que no le puedes poner lo mismo a un hombre que a una mujer, y ya está, no hay más. Entonces, el hecho de empatizar con una mujer, pues sobre todo por tema hormonal, por los cambios que tenemos durante el mes, por cómo también te puedes explicar con una mujer con más tranquilidad que con un hombre o con más seguridad que con un hombre, es normal. Habrá gente que no y chicas que digan no, pues no, vale, pero la mayoría con las que he hablado, tengo la entrevista previa antes de entrar al equipo, es como que me cuentan su vida sin pudor, porque saben que no van a ser ni juzgadas, ni criticadas, ni no entendidas. Porque muchas veces buscamos pues esa pequeña seguridad, sobre todo en mujeres, que siempre hemos tenido como esa pequeña rivalidad de hace yo que sé cuánto. Es como que hay esa rivalidad es la que yo no entendía que había y la que decía, esto no puede ser. No puede ser que seamos mujeres y que nos machaquemos entre nosotras por el simple hecho de que se ha hecho siempre. O porque se critica cómo viste, cómo no, o sea, cualquier cosa. Yo decía, eso no puede ser. Entonces, en cuanto yo vi que ahí podía ayudar y que me gustaba además potenciarlas, dije, bueno, esta es la mía. Él ya se dedicaba a los hombres, entonces el perfil femenino lo puedo afrontar yo, que es cuando también empecé a crecer yo personalmente, a estudiar, a leer. Entonces es como que cada vez que hablo con una clienta que quiere entrar al equipo y tenemos ese entorno privado primero, intento que se sienta cuidada, mimada, todo, porque es necesario. Para que una persona esté tranquila, ya independientemente de que quiera cambiar físicamente o no, o que quiera entrenar mejor, lo principal primero es la cabeza. Entonces, que la cabeza esté tranquila y funcione, es lo que yo intento hacer de inicio, independientemente de lo que él dice, de una dieta, de un entreno, que no es una dieta, que son pautas nutricionales para que tenga una vida buena, porque muchas veces me dicen, ¿y puedo comer esto? ¿Y por qué no? Si es un alimento saludable. Pero es el plano emocional, o sea, yo es verdad que siempre hablamos de plan de comidas, plan de entrenamiento, pero lo emocional abarca muchísimo. O sea, Hombre, yo siempre pongo un ejemplo, porque hay gente que me dice, joder, ¿por qué si está haciendo la mitad de bien las cosas que hago yo, está evolucionando el doble? Porque tiene la mente tranquila. ¿Sabes? O sea, se permite esa flexibilidad. exacto. Entonces, claro, otra cosa es, a ver, aquí siempre digo,
evidentemente si una persona te está diciendo, oye, mira, que me he saltado esto, tal, no sé qué, vale, juegas un poquito pues, con la psicología, ¿no? ¿Por qué? ¿Ves el por qué? Ha pasado esto, estás en este momento, ¿no? O cuando, o sea, individualizar un poco. Oye, quiero verme mejor y tal, le digo, vale, ¿te va a afectar el ámbito laboral, al ámbito Claro. personal No todo vale. y todo? Vale, ¿te merece la pena forzar un poco a quitar comida, a subir cardio, a verte mejor si no vas a tener energía en el trabajo, si vas a estar irascible con tu pareja y todo? O sea, ¿Hasta qué punto? realmente, ¿hasta qué Exacto, punto sí. puedes sacrificar ciertas cosas que- por verte tú un poco mejor, ¿no? Y sobre todo luego, pues también es verdad que a nivel de competición es, oye, aquí sí tienes Sí. que hacerlo y tal. Pero yo creo que en un punto, si ves que esa persona se está desviando mucho y está ya mal con la pareja, está mal, tal, es algo que has decidido tú. Como digo yo siempre, esto estás decidiendo tú. Igual que con la dieta. Yo he decidido ponerme a competir y a dieta de preparación. Los demás no tienen por qué dejar de comer cosas porque yo lo esté pasando mal. Entonces, aquí es lo mismo. Es decir, aunque estés para competir, si estás ya sacrificando muchas cosas, yo creo que un preparador debería jugar ahí también y decir, Sí, exacto. sí, eso. Tienes que parar porque vas a perder esto. Y el campeonato es un día. Y después del campeonato, como mires para atrás y veas todo lo que has perdido Ya y no lo hay- recuperes, Ya. has dicho, he perdido todo esto por un momento en tarima. Sí. Entonces, claro, ahí es donde entra en juego un poquito la psicología, porque a mí me han dicho clientes de, no, porque la forma de motivarme era machacándome, porque le decía que hoy no he hecho los pasos tal, y me decía, no, pues tú eres un mierdas, no sé qué tal. Digo, bueno, hay gente que le puede motivar eso, pero yo creo que la gran mayoría no. Entonces, es lo que he dicho antes, analizar el porqué de esa persona. Claro, si tienes a una persona que esta semana es esto, este día otro, esta otra, dices, bueno, Hay que hablar con ella y hay que hablar con centrarla. ella y decir, tío, cuéntame la verdad, Claro. porque aquí veo que hay mucho bulto que me estás metiendo que no me concuerda. Oye, puede ser, ¿no? Que una persona tenga varios acontecimientos seguidos Sí. y esto, vale. Pero cuando ves que son cosas que no cuadran, es donde te tienes que sentar y decir, tío, Que no pasa nada por hablar. exacto, Porque yo tengo clientas que me han llegado a decir, yo es que a mi anterior preparador le mentía cuando hacía algo diferente. claro, Y a mí me decían, y yo tengo la tranquilidad de que a ti te lo cuento, ni te enfadas, ni me riñes. Yo, claro, es que si tú el problema que tienes, es un ejemplo, es que tienes obsesión con la comida y cada vez que tienes una comida diferente se te va la olla, claro, si no tratas eso, ¿para qué quieres hacer lo demás? Entonces, lo principal es que cuando a ti te pase eso, me lo cuentes para yo ayudarte y cada vez eso sea menos, lo sanes cada vez mejor y lo lleves cada vez mejor. Entonces, eso se extraña mucho de que sea lo principal que me gusta tratar con cada obsesión que tenga cada chica, porque hay gente que no es capaz de descansar porque necesita entrenar y se piensa que hace mal si descansa, que les tengo que obligar a decir, no, descansa estos días, o sea, con todo. Entonces, si cada una necesita un apoyo en una cosa, si no se la brindas, o sea, ¿qué trabajo estás haciendo? ¿Un papel de entrenar esto y come esto? Es que no lo vería normal. Sí, y justo os quería preguntar eso, ¿cómo veis el mundo del culturismo? Que yo también intento informarme un poco, no sé si vemos un poco de intrusismo también, hay personas que dices tú, bueno, esta persona es capaz de, con esta formación, etcétera, como... Sí, claro, que creo que a día de hoy en España no sé cómo está el asunto, Eso es. luego también porque ya nos meteremos más en el asunto de la química, pero no es lo mismo un entrenador a lo mejor que te pueda dar un entrenamiento y dieta, pero es que después también hay preparadores que no sé con qué formación también asesoran sobre Sí. química, que no sé hasta qué punto eso, uff, A ver, aquí Pues es peligroso. yo siempre pongo un ejemplo, ¿vale? Y es verdad que muchas veces la formación, ¿vale? Sobre todo aquí en España, ¿no? Prevalece sobre unas experiencias, ¿no? Evidentemente todo el mundo tiene que tener formación, ¿no? Yo hablo desde el punto de vista de, vale, a mí la ingeniería, yo soy ingeniero de teleco, con máster y todo, pero por poner un ejemplo tonto, a mí me vino un técnico a casa a poner una fibra óptica, y me dijo, tú eres ingeniero, ¿sabes cómo se empalma una fibra? Y le dije, no tengo ni idea. ¿Sabes? Entonces, dices, bueno, hay ciertos conocimientos que sí, tal, o por ejemplo, joder, a mí si me va a operar un médico, yo igual miro un médico que ha hecho operaciones sobre, bueno, por ejemplo, una operación de rodilla. ¿Cuántas operaciones de rodillas tiene? Más que los títulos. Exacto.
O un tío que ha salido con matrícula de honor que está recién empezando. Hombre, pues me inspira más confianza, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en el tema del culturismo ahora es algo que parece que es la forma fácil de ganar dinero, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, todas las formaciones, luego no sé lo que hay de fondo, ¿no? Pero para empezar el mensaje es, te voy a ayudar a cómo doblar o triplicar tus ganancias o tus ingresos de forma anual. Y dices, joder, algo estoy haciendo mal porque cada persona que va a esas formaciones se pasa de repente a ganar de 3.000 euros para arriba al mes. Claro. Y dices, joder, Pero la algo estoy haciendo finalidad mal. no es ayudar a la gente, es hacer dinero. Exacto. Claro. Entonces, bueno, yo aquí ya hablo también mucho por experiencia, porque a mí por A por B me ha tocado dar muchos tumbos con preparadores y no es algo que me gusta, porque yo considero que un preparador bueno te empieza a conocer al año. Entonces, claro, si tú vas dando cada vez cambios, el tío te tiene que conocer, tienes que volver a perder un año de conocimiento y volver a esto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en todos esos años he aprendido cosas buenas, ¿vale? Y cosas malas. Y sobre todo, lo positivo es que aunque haya pasado muchas cosas malas, he conseguido aprender qué es lo que no debo de hacer con los demás. Que eso yo creo que es lo más importante. Ujú. ¿Qué es lo que no tengo que hacer o el fallo que tengo que cometer con los demás? Entonces, bueno, a lo largo de esto pues ves muchas cosas, ¿no? Ves falta de comunicación, falta de conocimientos, copiar, pegar, Sí, se ve mucho. No individualizar. no individualizar. Pero vender como que lo individualizas. Exacto. Bueno, eso sí, es verdad. Entonces, claro, o decir, joder, por ejemplo, yo ahora veo una dinámica muy, muy fija de que todo el mundo hace movimientos, digamos, fantásticos en el gimnasio, o ejercicios biomecánicamente hablando súper avanzados, no sé qué. Es alguien que ha empezado contigo hace una semana. Que Claro, ha no, pisado gimnasio. o no eso, sino dices, joder, que está bien, porque al final es evolución, oye, pues se ayuda tal, pero joder, dices, hay movimientos que igual no deberías de aplicar porque todavía no tienes una masa muscular generada como para tener que aislar el músculo de esa forma para darle detalle. Claro. ¿No? O sea, si no hay musculatura, el detalle no se lo puedes dar, evidentemente. ¿No? Entonces, entre que las redes hay mucha información errónea. Ujú. Vale, sin individualizar. Oye, mira, es que este está haciendo esto tal. Ya, pero este cómo ha empezado, ¿no? Eso decía un culturista, ¿no? Todo el mundo dice, no hay que entrenar más de 45 minutos a una serie efectiva, 2 series, tal. Digo, vale, eso te lo está diciendo un tío que está pesando 250 libras, que está compitiendo casi a nivel profesional y que lleva un recorrido. Tú pregúntale a esa persona los primeros años cuántos remos ha hecho. ¿Cuántos pesos muertos ha hecho? Claro. ¿Cuántos kilos ha movido? Entonces, que es un poquito coger todo con pinzas. Y es verdad que cada etapa, o sea, cada momento tiene su etapa o su forma de trabajar, ¿no? Pero es algo en el que, joder, muchas veces ves a gente que dices, ostras, pues mira, yo no me meto ahí, ¿no? Pero te conozco, o gente que ha estado incluso preparándose contigo que no tiene conocimientos y luego ves que lleva gente. Y dices, joder, que te O solo conozco. por el hecho de competir, que ya se permitan el lujo de decir soy entrenador, que yo respeto todo, pero jolín, que son personas, que no vas a una tienda a coger X y eres O sea, vendedor. yo, por ejemplo, he llegado a ver barbaridades conmigo, o sea, con un chico que tengo. Aparte de que los entrenamientos eran los mismos que ponía su pareja, o sea, es decir, o sea, eran entrenamientos tal cual, sin cambiar formato y sin nada, que eran de otra persona, copiados. Y luego dietas que decías, Sin sentido. eso no lo come ni un culturista open casi. Y se lo estás poniendo a una persona de 90 kilos sin apenas musculatura. Pero barbaridades. Y luego, pues lo que dices tú, uso de química, esa persona, saber que no tiene ni idea de química, pero ni idea, aunque hiciese uso, y mandarle eso tras haberle perdido protocolos a otras personas. O sea, son protocolos que ha hecho otro chico que se los ha pasado a este preparador para que él lo pase a otros. Increíble. Entonces, claro, si no tienes un mínimo de conocimiento de por qué tal... Pocas cosas pasan, ¿eh? Sí, no, Sí, la eso verdad. es lo que digo.
O sea, Porque Pocas luego el cosas tema pasan. analíticas que las llevamos también, sobre todo Iván las controla muy bien por el tema de competición, se extrañan cuando las pides o les exiges cada cierto tiempo una, cuando debe ser lo principal para ver cómo estás por dentro. Por fuera ya sabemos cómo estás, Claro. pero no, se o sea, extrañan mucho. sí que es verdad que a nivel de competición yo a todo competidor le hago hincapié en Sí, sí. ¿tienes seguro privado? Si no te puedes permitir esto, esto y esto y esto a todo el año, o sea, digamos 2 o 3 analíticas al año, pruebas de esfuerzo, ecografías, todo, porque a nivel de competición, a todo, o sea, cualquier tipo de competición o deporte De élite, sí. Tiene que tener tiene un seguimiento. riesgo. Sí, y en este caso con el uso de la química más aún. Exacto. Entonces, claro, es como, joder, ves cosas que dices, O sea, tienen dinero para una cosa, pero para otra no. O sea, tienes que Ya. decirle, necesitas esto Claro. y lo otro. Ambas. Claro. Que has dicho que has visto barbaridades que han hecho con... Has mencionado un cliente en concreto, pero bueno, en términos generales, con los clientes que tienes y con lo que tú también has sufrido con esos preparadores que has ido cambiando, tú también si tienes alguna experiencia, Estefanía, para compartir. Yo, por ejemplo, es en Pero- tema de competición no llevo. Entonces, como se encarga Sí, solo pero bueno, él, digo, que hayáis sufrido o que hayáis visto bueno, este tipo sí. de cosas, que nos podéis contar algún ejemplo para ilustrar un poco este tipo de cosas que se hacen, que tienen unas consecuencias enormes, pero que muchas veces no se ilustran de manera adecuada. pues sobre todo, ya te hablo igual si quieres, aparte de entrenamientos poco específicos o individualizados, es decir, o sea, lo que te he dicho, copiar, pegar de un tío que tal, pero sin saber. O sea, es decir, tú tienes que analizar a la persona y decir cuáles son tus puntos débiles, qué tenemos que mejorar, cómo tenemos que entrenar y tal, ¿no? Por eso yo ahora, este último tiempo, he perdido un poquito, bueno, perder no, he invertido un poco de tiempo en hacer un seguimiento que considero muy necesario, ¿no? Ya no solo a nivel de competidor, sino a persona usuaria. Es decir, y es que perdáis un poquito de tiempo o que pierdan un poquito de tiempo rellenando todos los días una serie de, digamos yo, lo que es una hoja de seguimiento, donde se puede ver el rendimiento que estén entrenando, el sueño, ciertos parámetros, ¿no? Que me dan más conocimientos de ver tú cómo estás, ¿no? Entonces, si en una semana veo que tu sueño ha ido peor, que el entrenamiento ha sido mal, tal, analizo, oye, ¿por qué ha podido ser? Mucho estrés de trabajo, vale, ya está bien, vamos a ver cómo evoluciona. No, trabajo bien, tal, tal, tal. Vale, pues igual es que nos estamos pasando un poquito de entrenamiento o tal. Lo mismo con el hambre. Si tú una persona no tienes a mucha comida y tienes que ves que ya no tiene hambre o que está forzando demasiado, es decir, es momento de parar, ¿no? Entonces, tienes que tener un feedback muy constante de cada persona para poder llevarle al 100%. Claro. Entonces, claro, a mí me gusta llevar todo atado al mínimo. Entonces, he invertido un poco de tiempo en eso. ¿Por qué? Porque me va a ayudar más a llevar a la persona por todos los rangos. Sueño, alimentación, comida y que esté en la mejor situación posible. Entonces, claro, de ahí partimos a barbaridades como ver a una persona de 90 kilos que no tenía musculatura, que no digamos que sea un open o un culturista que son 90 kilos magros. No, pero es que de esos 90 kilos podrían ser 72 magros, 75. Y digamos que estaba comiendo 6 comidas y en 2 comidas tenía 90 gramos de proteína en polvo. Tal Qué cual. barbaridad. O sea, en cada una, ¿eh? Sí, sí. Y luego el resto podían ser 400 gramos de pollo o 350 y otras... Claro, entonces decías... Eso no lo comí en mi vida. Eh, Yo me lo imagino. Exacto. O sea, digamos que gente que está pesando 100-120 kilos está haciendo ingestas de 60-70 gramos de proteína en polvo. Una semana un bote de esto. Claro. Entonces, claro, y ya no estamos hablando, bueno, pues dices, bueno, pues si hay cabida en una persona de 100-120 kilos, pues bueno, sí. Luego, según el preparador, si le da un enfoque diferente con carbohidratos, hay gente que prefiere proteína alta, otros bajas, tal. Pero esa persona no tiene esa necesidad. Entonces, claro, esa persona pues estaba sobrecargada por todos lados. ¿Qué pasa? Que no había una analítica. Claro, pero si esa persona le hace seguramente una analítica, habría que ver cómo estaba la función o renal o hígado, o igual no le pasaba nada, porque es lo que te he dicho antes, cada cuerpo es un mundo, ¿no? Sí. Pero que esa persona... Bueno, no había información para tomar Exacto, decisiones. exacto, pero que esa persona no estaba bien a nivel anímico, como me decía él, era algo que había que atenderlo. O sea, tú una persona que te está diciendo que no tiene hambre, que está todo el día con la comida aquí y tal, vale, sí, hay momentos que hay que forzar, a mí también me ha tocado forzar, ¿no? Cuando No es quieres coger sostenible. peso y tal, pero no tanto tiempo. Ujú. Más cuando el cuerpo te está dando avisos. Exacto. Claro. Me parece increíble.
pero habrá burradas de esas. Luego también vi hace unos meses, yo no controlo mucho, pero eso, también hubo en redes sociales una movida gorda con algún preparador de por aquí que le copiaron el fichero o algo así, no recuerdo el nombre, No. pero bueno, sí que se hizo bastante viral. Seguro que sabéis el caso, pero no, ahora no caigo con el nombre, pero sí que salió una persona en historias diciendo me han cogido este Excel, no sé qué, lo habían pasado. Ahora no Y eso, tenemos. pero es similar a lo que mencionas tú, que al final, claro, tú la manera de trabajar al final también es un poco austera, entre comillas, de decir, pues yo te paso la documentación, pero en términos de seguridad ni nada, pues confías en la persona con la que trabajas. Pero eso, luego al final lo que tú dices puede acabar el protocolo que tú has hecho para un atleta en otro preparador Sí, de no sí, sé qué, sí. que lo reutiliza y luego ahí dependes también del buen hacer de cada persona. Pero luego totalmente es que aquí yo he visto muchas veces que tú le preguntas por qué haces esto y es porque a mí me ha funcionado. Ya, Y dices, a ver, a ti te ha funcionado, es decir, tú por ejemplo una puesta a punto para competición, ¿no? A ti te ha funcionado, ¿has probado otras cosas o has probado sin hacer eso si ha salido, ¿no? Porque igual si tú te pones a analizar teóricamente o lógicamente si eso ha podido crear algún beneficio o no, yo las cosas que he visto generalmente no tienen lógica alguna. ya. Entonces, dices, ¿y has probado a quitarlo a ver si es por eso o es porque tú ya has salido bien porque estabas bien y ya está? Entonces, claro, cuando ves que ese protocolo se aplica a 4 atletas que lleva esa persona en el mismo campeonato, dices, joder, es imposible que 4 personas vayan de la misma forma Claro. para que tengan que hacer lo mismo 20 minutos antes de salir a la tarima. O sea, es imposible. Seguramente, si no hiciesen eso, saldrían igual. Entonces, claro, mucho de lo que se ve aquí es ¿por qué haces eso? Porque a mí me ha funcionado. Contabas, por ejemplo, me acuerdo cuando el café lo del chupito de vodka, ¿no? Exacto. Es algo que se ha puesto de moda. Tiene su teoría y ahí seguramente la mayoría de preparadores que lo utilizan por lógica. Y con una lógica y tal. Pero sí que es verdad que si tú te pones a analizar teóricamente cómo se debería de tomarlo y tal, no es ni de lejos como lo suele hacer la gente. Pues generalmente el alcohol pues actúa sobre la vasopresina y demás, si no recuerdo mal, entonces tiene un tiempo de acción. ¿Qué pasa? Que igual no lo tienes que tomar desde la noche antes. Porque si imagínate son 40 minutos lo que tarda en hacer el efecto o el pico que tiene tal, el que te la no tomes la noche antes, pues bueno, si tienes que ir controlándolo durante mucho tiempo y tal, que oye, que hay gente que lo hace y seguramente le saldrá bien, ¿no? Pero yo estoy seguro, y además se ha visto, porque yo lo he escuchado a mucha gente, cuando le han explicado el porqué y decir, ah, hostia, es por eso. Claro. Entonces, claro, ¿por qué? Pues no sé, siempre está la anécdota de que está la coña ahí, ¿no? Que en un Olimpia, no sé si era un Olimpia o algún campeonato así, fue Ronnie Coleman a la habitación de Kevin LeBron, tal, y le dijo, ¿cómo estás comiendo una pizza y un chupito de vodka? Haz lo mismo. Entonces, claro, Ronnie Coleman, que era muy asiduo a esas cosas y más en competición, pues dicen que se comió la pizza y el chupito de vodka y fue cuando mejor salió. Ya. Y que salió increíble. Pero quién sabe si fue esa la variable Claro. o fue otra. Igual si no se lo hubiera tomado salía igual. Claro, pero entonces está ahí la coña. Entonces, bueno, Claro. esto es un poquito lo mismo. Sí. Son protocolos que se ven, que hay gente que seguramente lo utiliza con criterio y tal, pero otros muchos que se sabe que no. Porque luego dicen, ah, es por eso, por lo que se tomaba eso. No hay nada peor que hacer las cosas sin conocer la causa de las mismas, pero bueno. Bueno, algo que sí que me gustaría preguntar es un poco el tema de la química, ya que nos hemos metido un poco hablando de la comunidad fitness. No sé si, bueno, la comunidad actualmente está tan bien informada de qué sustancias hay actualmente, para qué se utiliza, porque yo personalmente es algo que desconozco. Y yo creo que no sé si los jóvenes que se están iniciando en el mundo del culturismo y también tienen pues esas ganas de seguir creciendo, no sé si son plenamente conscientes de dónde se están metiendo. Y bueno, es algo que me gustaría preguntaros. A ver, yo creo que, bueno, para empezar, recalcar un poquito aquí, jugar un poquito el tema de la química, que
sí que es verdad que en el culturismo puede aparecerse, bueno, es más visible porque tiene ese aspecto físico, ¿no? Es decir, a los culturistas se juega sobre un carácter físico, es más visual todo, pero digamos que el deporte de élite en general va acompañado de uso siempre. Sí. O sea, cualquiera. O sea, yo creo, no sabría decirlo, ¿no? Pero yo creo que todo deporte de élite Cuando llevas el cuerpo al límite. siempre hay ayudas. así ¿No? hay- Yo siempre pongo un ejemplo que digo, los ciclistas que corren el Tour 21 días o lo que sea, aguantar 21 días, no sé si son 190 kilómetros o algo. O yo cuando veo mucho el tema de la natación sincronizada, que son 8 horas bajo el agua y tal, día y noche, es imposible O, llegar a eso. o halterofilia, al final, o nadadores que no sé si dijeron que se entraban 6 días, o sea, 6 horas al día. Claro, eso necesitas un Claro. aporte, aunque sea Eh, externo, para afrontar todo. Si no, es imposible que el cuerpo no se derrumbe. Luego, desinformación, mucha. Eh, Evidentemente es algo que es muy difícil de saber, ¿no? Porque entran muchas variables y no hay estudios sobre tantas variables. Hay estudios individuales, ¿no? Por ejemplo, el uso de la testosterona en personas de cierta edad, que como todos sabemos los hombres, pues por ejemplo, a partir de cierta edad pierden la testosterona. Entonces hay los que son la TRT, ¿no? Terapia de reemplazo y demás. Pero más allá hay poco estudio, o casi cualquiera, de todas las variables que tiene una persona que se dedica a esto. ¿Vale? Pues combinación de sustancias, la alimentación, suplementación, todo. O sea, es casi imposible valorar. Otra cosa es que lo que hay es mucha desinformación, es decir, mucha gente cuelga protocolos en los foros y los chavales dicen, "Oh, hostia, pues mira, este tal, voy a hacer lo mismo". Entonces, claro, luego hay parte de luego el conocimiento de cada compuesto que es, el perfil de cada uno y demás. Que luego ahí entra cada preparador, si se interesa por todo el perfil y estudiar un poco más la farmacodinámica de ello, y ir más allá y saber, y luego interpretar o saber interpretar qué es lo que ha podido afectar en la analítica y cómo arreglarlo, ¿no? Pero por lo general yo creo que hay muchos conocimientos, pero también por lo que he dicho, o sea, hay muy pocos estudios científicos que te resguarden o respalden unos ciertos valores o resultados con tanta combinación como lo lleva un deportista de culturismo. Se utilizan muchas sustancias para que haya muchas combinaciones. Eso es, hay muchas, o sea, hay gente que solo utiliza dos compuestos y hay gente que utiliza miles. Claro. Igual que hay gente que utiliza poco y gente que utiliza mucho. Ya. Al final es lo de siempre, ¿no? ¿Qué es poco y qué es mucho? Bueno, depende de lo que el cuerpo de cada uno tolere. Exacto, y que nunca vas a saber qué es lo que está utilizando la gente realmente. Porque tampoco vas a saber. Entonces, claro, el decir o mucho o poco tampoco me arriesgaría a decir ahí lo que es, ¿no? Pero al final tú sientas a un foro, pues hay gente que utiliza una cosa que es más precavida y otros que mezclan no sé cuántos compuestos y unas cantidades terribles. Y es lo que he dicho antes, al final el cuerpo es un mundo, como para todo, ¿no? Como cualquier cosa. A unos ves que poco les afecta terriblemente mal y otros que dices, joder, ¿a dónde vas con tanto y no te está afectando nada, ¿no? Entonces, bueno, al final también yo entiendo que es algo tabú porque a nadie le gusta, ¿no? Porque pues, como la polémica hoy en día de natural o no natural. Al final yo creo que es de respetar los dos. Sí, lógicamente. Oye, el que quiera hacer uso, que haga uso, porque yo creo que no estás haciendo daño a nadie, ¿no? Siempre que, como he dicho antes, sepas los contras que tiene, ¿no? Ujú. Y el que quiera tal. ¿Que tiene más mérito o menos mérito? Habría que ver, ¿no? Porque si no sería algo fácil de que la gente lo use y se ponga terriblemente grande. Pero yo creo que necesita la misma disciplina Sí. que una persona natural. Sí, sí. Exacto. Otra cosa es que evidentemente son ayudas y como tal ayudan, ¿no? Pero Sí, eso pero sin de, trabajo no, pero no eso ayuda de en que nada. no es Sentado en músculo casa, no. fácil o tal, yo ahí no defiendo eso 100%. Claro. Sí, sí, a ver, es lo de siempre. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Y Exacto. todo el mundo estaría grande Todo el también. mundo estaría grande, claro. O sea, no tiene recorrido corto. Lo que a mí me genera debate, ligado un poco a lo que ha dicho Paul, es
estoy muy de acuerdo con lo que decís de que hay mucha desinformación. Pero claro, la alternativa a la desinformación nos entran dos casuísticas. Informar y decir que, como se ha hecho muchas veces, decir que estás abogando por el uso, o no decir nada, como tú dices que es un tema tabú, y fomentar también esa desinformación, pues porque hay gente que dice, joder, no me voy a meter en este fregado porque me van a decir que estoy abogando por el uso de la química, cuando igual mi intención es simplemente que la gente que ha decidido por su propio, por sus decisiones y su contexto que lo va a usar, lo use de la mejor manera posible. Tenemos el caso de Villano Fitness en su día, que para descanse, que hacía una labor desde su punto de vista de información. Mucha gente se lo agradecía y mucha otra gente le decía que abogaba por el uso de la química. No sé qué opinión nos merece. Es que es algo complicado de opinar porque al final, vale, es una persona que estudiaba y demás, Sí. pero él también se guiaba mucho por estudios y experiencias. Uh-huh. No, al final, ¿qué sería lo más fácil? Pues mira, hablar con un médico y decir, oye, mira, estoy haciendo uso de esto, ¿tú qué me recomendarías? Y tal. Hay médicos que ahora mismo te ayudan, ¿no? Sobre analíticas, pues tal, o cómo mitigar cosas. Pero aparte de que ni un médico como tal te va a saber ayudar al 100% con el uso, el perfil y qué puede pasar, al final la mayoría, o sea, seguramente tú veas a cualquier médico de uso, le preguntes por un compuesto, y igual no te sepa o te diga qué es eso, Uh-huh. ¿no? Entonces la gente generalmente que ayuda con eso es gente que también ha vivido un poquito la experiencia de ello. Y entonces ha pasado por efectos o ha tenido experiencias con ello y te sabe ayudar. Aparte de que luego tiene unos conocimientos extras de farmacodinámica o del perfil de las sustancias y te ayude con ello, ¿no? Pero generalmente es lo que te digo, o sea, hay tan pocos estudios que te sepan con certeza cómo te puede afectar cada cosa y cada persona lo va a tolerar de cierto modo, que no es como, digamos, vale, pues un estudio con este fármaco, en este tipo de perfil de personas, tal, y con un placebo, ¿no? Como se ha hecho algunas veces. Uh-huh. Es algo concreto, pero claro, no es este culturista con esta alimentación en concreta, este peso, esta suplementación y estas sustancias. Bueno, son tantas variables que Claro, si hay modificas una ya... tantas variables que no... Bueno, No las puedes controlar todas. exacto. No. Luego, además que, bueno, el perfil hormonal, sin uso o con uso, sabéis que simplemente el momento que tú estés, si estás con mucho estrés, Claro. con depresivo o en cualquier momento complicado de tu vida, cambian. No hace falta que nada. Entonces, claro, hay factores, o sea, es tan imprevisible que no, Sí, que no puedes tener nunca algo exacto. claro. No, me parece curioso porque eso muchas veces dices, joder, hay desinformación, pero luego la gente informa y dice, no es que estás diciendo a la gente que... Claro, entonces, que ¿qué use. haces? Claro, Pues dices... lo que te nazca ya, porque... Sí, no, lógicamente, como todo en la vida, hacer lo que te nazca sin que te importe lo que diga la gente, Bueno, pero... pero esto yo creo que es como todo, ¿no? O sea, es como hay uno que ofrece información de cómo se elabora la masa de una pizza Sí, y otros dirán, no, no es así. ya. Tienes que utilizar de esta forma, tal. Uh-huh. Entonces, claro, es un poquito complicado porque al final yo creo que si estudias o intentas aprender de alguien o te pones en manos de alguien, es para confiar, ¿no? Muchas veces, pues bueno, luego te llevas el golpe o te das de frente con la realidad, ¿no? Pero si te pones en principio con alguien es para realmente hacer confiar, ¿no? Pues cuando estudias cualquier cosa, tú te crees lo que te dice esa persona, tal. Como empieces a leer de aquí, a leer de allí esto, te vuelves loco. Porque al final es como todo. Exacto. Sí. Yo aquí tengo, bueno, una opinión que me gustó mucho escuchar de una persona que... John MH, que no creo que esté viendo este vídeo, pero bueno, si lo veo, oye, un saludo. Y me gusta mucho personalmente porque sí que es verdad que antes igual sí que seguía más el mundo fitness, pero igual ahora es el perfil que me ha hecho, pues bueno, todavía seguir ahí un poco y ver un poco lo básico, ¿no? Y algo que comentaba era, pues bueno, que a lo mejor a día de hoy muchos preparadores o muchas personas metidas en este mundillo hablaban de la química y esto provocaría un efecto llamada como puede pasar cuando hablas de un tema tabú y lo que provoca es
por mucho que tu intención no sea la de, pues bueno, que el uso de la química, bueno, pues tiene sus partes negativas, por mucho que tu intención real no sea ese, el hecho ya de hablarlo ya produce pues bueno, una necesidad de que la gente pues sepa de eso y sea nocivo para su salud. No sé qué opináis en este sentido, porque esto puede pasar a lo mejor, trasladando a otro ejemplo, hablar del suicidio, por ejemplo, ¿no? Los periódicos hace mucho tiempo ya no publican pues si una persona ha perdido la vida en determinada situación para no provocar pues ese efecto llamada que se conoce. No sé qué opináis. Mira, eso es una cosa que me ha gustado lo que has dicho, porque es un poquito orientado a lo que dices, ¿no? O sea, últimamente lo que se suele ver es que un tema tabú o algo es hablar de, por ejemplo, eso de la salud mental. Lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, es como que se intenta tapar todo lo malo para dejarlo bonito. Es decir, no, es verdad, hay un montón de... O sea, actualmente yo creo que la salud mental, problemas de salud mental, es algo que está, vamos, que se está descontrolando mucho. Pero no hay información sobre ello. Entonces, es verdad que muchas veces echas en falta que se saque un poco a la luz de, oye, la salud mental, ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, eso es algo a lo que en ningún momento creo que se le da, a lo largo de tu vida, es verdad, sí, no se le da valor. El decir, joder, hay algo que hay en ti, Perdón. ¿no? Que es el tema mental, psicológico y demás, que se deja muy de lado. Que no está mal exteriorizarlo, que no está mal intentar buscar una Exacto. solución con alguien. Es como que se tiene miedo a hablar de que tienes un problema porque sea solo mental. No, y que muchas veces, como ves que todo el mundo está genial, dices, joder, Y voy no a es ser yo así, el único. Y porque es si tú todo te paras a mentira. hablar, todo el mundo pero, tiene pero algo. eso es lo bonito de las redes, ¿no? Tú ves las redes y todo el mundo dices, joder, qué bien vive, joder, qué bien y tal. Y luego el trasfondo es totalmente diferente, o sea, Claro. no es real. Entonces yo creo que pasa un poco en todos los ámbitos, que hay miedo de hablar. A ver, no tienes por qué incentivar o dar, pues favorecer el uso o algo. Igual que cuando hablas de ciertos problemas, no estás... joder, pues sí, si se ha tenido, yo también tengo ese problema. No, Sí, pero es porque no lo he hablado tampoco. Es Exacto. decir, lo que dices del suicidio. Si alguien dice, este se ha suicidado y provocas el efecto llamada, es porque el que ha sido presa de ese efecto llamada no lo ha hablado con la persona que lo tiene que Exacto. hablar. Sí. O sea, no sé, yo soy un fiel defensor de que la comunicación es la clave de la vida en todos los ámbitos y Sí, para lo bueno y Sí. para lo malo. nosotros está muy bien hablar con unos mismos, pero siempre vamos a tener un sesgo que no nos permite, siempre digo, la percepción versus la perspectiva. O sea, estás en tu propia percepción y no estás analizando la perspectiva genérica que te puede dar el hablarlo con otra persona o que te brinde una imagen más objetiva de la situación. Entonces, si vives aislado en tu propia percepción y no sales de ahí y no hablas las cosas, Y también pues, es verdad que luego la persona que te escucha, si no sabe cómo Claro, no, orientarte, te lógicamente. puede o hacer peor. peor sin duda. Hay Sí, gente sí. que dice, eso no es nada, o yo porque lo veo con el tema de la ansiedad. Como no la has sufrido, no puedes tampoco opinar. Ujú. Y a veces opinar mal, mejor no opinar. Pero porque le Sí, estás sin haciendo duda. mal y tú pensando que le estás ayudando. Entonces hay veces que eso es como que te haces encerrarte aún más y es lo que no hay que hacer. Sí, no, y muchas veces digo, oye, mira, agradezco que me digas esto, yo no te sé decir, lo único que puedo hacer es comprenderte, es decir, por lo que estás pasando, pero yo no soy la persona que te puede ayudar en esto. Muchas veces también la gente lo único que necesita es sentirse escuchada. Sí, tal, que da pero- una opinión así gratuita, pero a veces hace mucho daño. Sí, aunque sí, tú sí. pienses que no. Por eso, a veces lo mejor, lo más sencillo, yo no me suelo mojar en eso. Yo lo decir, veo mucho en chicas igual que tienen algún trastorno o tienen un poco más de peso y van al médico. No, tú tienes que... O sea, ¿cómo lo dicen? Ya sé que me sobra peso, pero el cómo lo dices puedes hacer que esa chica vaya a su casa y no vuelva a hablarlo más, ni quiera ayudar, ni quiera buscar ayuda por cómo le has tratado tú en consulta. Claro. Pero eso que dices pasa con todo. Por ejemplo, la dieta. Tú subes la dieta de la gente que sube a YouTube o tal, dices, joder, si solo come... Y no quiere decir que una dieta sea solo arroz y pollo. O sea, es que es ese momento en concreto. Entonces, claro, no puedes hablar de la dieta que estás haciendo tú porque fomentas solo Claro. a comer arroz y pollo. Claro. ¿Sabes? O sea, entonces es el saber escuchar y interpretarlo tú.
El problema es eso, que la ausencia de juicio, de pensamiento crítico de las personas. Si escuchas algo y automáticamente Exacto. no eres capaz de segregar, analizar la situación, el Exacto. contexto en el que eso se comunica y aplicarlo a tu contexto distinto y saber si sí o si no, pues eso ya no es tanto la culpa de quien manda el mensaje, sino de quien lo recibe también. Eso es. Pero bueno, eso se aplica a cualquier, Sí. a cualquier ámbito. Sí, mi postura también iba un poco por ahí. O sea, entender de que, por supuesto, sí es importante hablar de estos temas, incluso si son nocivos, pero bueno, con el tema, pues, con el uso de la química, reflexionaba también que decía que si uno ya quiere meterse en ese mundo, ya lo investigará él. O sea, que ya hay internet, ya hay... Entonces, como que la figura de la persona influencer o que habla de la química abiertamente, sí estaba bastante en contra de esos, por mucho que su intención no fuese, insisto. Entonces, bueno, pues yo me quedé con esa reflexión y dije, joder, bueno, no estoy con John, no estoy de acuerdo en algunas cosas que promulga o como las dice, porque hay veces que sí que es un tío polémico. ¿no? Sí, sí, sí. Pero a veces también las redes, lo habréis visto, que las formas es un poco también la manera de venderte. Sí, pero de que tal la gente Sí, pero bueno, eso, al final las redes están para venderte lo bonito, ¿no? Es como Sí, cuando pues, hay preparadores que tienen que vender la fórmula mágica de, oye, si le echas sal rosa a esta hora a la comida, va a ser el cambio para toda tu vida, ¿no? Y dices, bueno, yo creo que la rueda es redonda, ya está. No, o sea, no. ujú. Algo, ya para cerrar este bloque, algo que me gustaría saber es un poco de los riesgos que puede llegar a tener el uso de estas sustancias, más en el mundo del culturismo. O sea que en el deporte de élite puede ser también pues otras, pero aquí qué riesgos más allá de lo que hemos podido escuchar, ¿no? Del corazón o fallos renales, ¿qué más riesgos puede haber? Vale, esos son los básicos, ¿no? Pero es como todo, al final, yo siempre digo, si tú llevas unos controles completos de analíticas, pruebas de esfuerzo, corazón y todo tal, eh, si está todo bien, todo lo que te pase es puro azar. ¿Que tienes más papeletas? Evidentemente, ¿no? Es como fumo un cigarro al día, pues igual tienes más papeletas de que te pueda pasar algo en los pulmones, ¿no? Pero, oye, si tú te llevas todo al orden y te cuidas y ves que estás dos valores bien y que está todo bien, vale. Otra cosa es que ya te das un problema y que ya teniendo ese problema sigas forzando. Entonces, claro, las papeletas van sumando. Ujú. Entonces, bueno, al principio, pues los riesgos son los que has mencionado tú y ¿Es porque todavía no hay suficiente investigación en este mundo o porque es eso, que la aleatoriedad a lo mejor tiene un papel más fundamental en este tipo de... es que ahí no me podría mojar porque es que es lo que te digo, si, o sea, y yo entiendo que todos los deportistas si son de élite y hacen uso van a llevar un control. Entonces, si todo está bien hasta ese momento, ¿vale? Analíticas bien, el corazón bien en principio, todo lo que te pase es que, ¿sabes? Que puede ser pues igual, pero igual no, ¿sabes? Entonces es un poquito difícil mojarte ahí y decir, Sí, igual que hay gente que ha fallecido y se dedicaba a esto, quién sabe si tenía algo antes y no se lo miró. claro, Entonces, pero ya como hace eso, lo achacan a eso, pues Sí, la causa-efecto, es ¿no? lo más rápido que se piensa y no tiene por qué ser así. Hay gente que tiene problemas y nunca se ha dado cuenta y se da cuenta luego. Claro, porque ahora mismo, por ejemplo, claro, ¿qué pasa? Que ahora hay más redes sociales, hay más perfiles en redes sociales que suben noticias de muertes de... al final lo hablaba con ella el otro día, le digo, hoy en día la comunidad que se dedica al fitness o a la musculación o al culturismo, vamos, ha crecido por 1000 décadas atrás. Entonces, claro, antes no tenían ni redes sociales, era un sector más minorista, Sí. Sí, Eso se no había sabía. tanto. Entonces, claro, estadísticamente, todo ¿no? aumenta. Aparte de que ahora hay perfiles que sacan muertes.
Hay perfiles de gente que usa química que lo hace mal, más porcentaje. Igual antes había 10 que uno hacía un mal uso y tenía unas consecuencias que se sabían, y ahora igual en vez de 10 son 1000, Claro. en vez de 1 son 100. Entonces, por estadística tiene que ir creciendo. Sí, sí. Como está todo más, eso, pues con más visualización, pues te enteras. Antes Claro. igual no. Y era luego, igual. y luego que lo primero es culturista, esteroides. Claro. Y luego dices, no, pues ha sufrido un accidente de tráfico. Y dices, Ya. Ya. vale, pero, Sí. pero ya vamos siempre a eso. El Ujú. prejuicio. Sí, a ver, es normal. Yo creo que la visión que teníamos todo el mundo del culturismo es que si utilizas química te va a pasar eso. Y igual es tanto, si utilizas química tienes más probabilidades de que te pase eso, y si haces un buen uso no te pasa. Pero como todo, pues dependiendo de tu cuerpo y de las previas, cuánta gente conocemos igual que no es culturista, que de repente a los 50 años se da Claro. cuenta que tiene un fallo hereditario, un problema hereditario Sí, de un sí, gen sí. no sé qué, que le obliga a tal. Imagínate que tú empiezas en culturismo a los 30 y ese fallo que todavía no has detectado, que no hubieras detectado hasta los 50, Claro, te causa claro. la muerte a los 40. Sí, Claro, sí. que Y son- ahora porque se habla de este tema tabú y tal, pero cuánta gente que come mal Sí, sufre por haber comido mal. sí, sí, sí. Y hay muchas enfermedades que salen por la mala alimentación, por la mala gestión con la comida. Y ahora pero como es comida no se ve mal. y ahora todavía peor, que yo es algo que me preocupa bastante, el tema de la Sí, yo comida. cuanto que- más leo sobre el tema de la microbiota y tal, lo que puede desencadenar en tipos de enfermedades que pueden ser por haber tenido un desajuste durante mucho tiempo. Sí, es una Pues, preocupación es que, grande. Por haber tenido una alimentación mala durante años, tienes algo crónico que te ha generado hace un montón, pero no lo sabías. Eso es. Y ahora deriva en algo y dices, pues habrá sido casualidad. Sobre todo el tema no de la sé. alimentación, cuánta alimentación queda a veces menos natural, etcétera. A mí Sí. me preocupa Incluso bastante. por cómo gestionas mentalmente todo, que te haga derivar en ciertas enfermedades, solo por cómo gestionas tú tu cabeza. Sí. Por eso le doy tanta importancia al tema emocional, La que no somatización. solo físicamente. Sí, Eso, sí. la somatización está ahí. Porque yo hay veces que tengo un mal día o estoy más estresada y la tripa pues se me hincha y digo, si estoy comiendo bien, claro, es por mi cabeza. Y si eso me lo está haciendo en algo puntual, gente que se tira así Prolonga durante años. tanto tiempo revienta de alguna manera. Pero no saben que ha sido esa la causa. Y cada vez que leo más sobre eso, más sé que muchas enfermedades han terminado así porque has hecho mala gestión con la comida Sí, durante toda tu vida. sí, sí. Es algo, Eso me parece, vamos, ya no... algo. A mí personalmente decir eso me preocupa bastante. Porque aparte ya de tanto el hecho de cómo hagas tú la gestión de la comida, aunque hagas una buena gestión, si la materia prima cada vez cuesta más encontrar de calidad, pues Sí, aparte. te puedes imaginar, pero sí. Relacionado con lo que ha dicho Paul, me gustaría también, antes de cerrar, que comentarais un poco, como habéis dicho, ha crecido el mundo del fitness ahora mucho. Sí que la última vez que nos tomamos el café comentasteis cómo veíais la evolución de cada vez pues más pesos, las limitaciones. Comentábamos igual el caso de Josema, que iba a plantarse con, no me acuerdo, pero dijimos, para tanta altura, tanto peso, cómo esas limitaciones han ido creciendo. Me gustaría saber vuestra opinión acerca de cómo veis que ha sido la evolución del culturismo desde que empezasteis vosotros hasta ahora, ese crecimiento exponencial, las cosas positivas y negativas que ha podido traer, y cómo veis a futuro que vaya a seguir evolucionando el mundo del culturismo con todo este auge que hay hoy en día. Ahí te metes tú primero, que tienes más visión. Bueno, a ver, simplemente un ejemplo fácil, ¿no? El primero no, pero me refiero, hay que ver el culturismo de Arnold al de ahora. Sí. O sea, digamos que Arnold ahora mismo lo pones en un Classic Physique que hay hoy en día, No hace nada. y está ya ahí. O sea, la gente ahora de Classic Physique, hay gente muy fuerte. Entonces, claro, el tamaño se ha ido descomunalmente, vamos, hemos pasado a ser Masas. un culturismo masivo. A ver, yo lo veo bien. ¿Por qué? Lo ves Porque bien. al final el culturismo open es culturismo masivo. Sí. Ya está. Nosotros también lo hemos visto en Wellness, Sí. cómo ha ido... Sí, pero bueno, ahora tú entras en la categoría Tampoco, sí, pero- femenina si quieres, pero a mí me parece bien. ¿Por qué? Porque Classic ya es eso, estética, líneas y tamaño. Pero para mí el culturismo tiene que ser masivo. Ujú. Entonces, por ejemplo, pues... O sea, sin limitación, hasta Exacto. que petes. No, a ver. Sí, digo, porque al principio Sí, nos pero- conocemos, lo que hemos dicho, al final vas a Exacto. querer más, Exacto. las generaciones que vengan Exacto. querrán más, cada vez será más, y llegará, no sé nivel si hay cada que vez limitar es en algún mayor. punto, pero claro, si es masivo, pues tiene que ser sin limitación. Exacto, o sea, a ver, al No final... sé. Bueno, el culturismo es eso, masivo. Si tú quieres algo más estético, bonito, tienes Classic Physique.
Pero no consideras también que Classic igual se está prostituyendo en ese aspecto de decir lo que tú dices, igual sigues creciendo, Ya, pero mantienes el criterio, ¿no? Claro, eso al final, pues bueno, se van... No sé, te pregunto desde mi desconocimiento O sea, porque no estoy metido en el eso al final, mundo. pues bueno, han tenido que ir actualizando. Por ejemplo, antes sí que había un peso límite sobre una talla y lo han tenido que ¿no? ampliar, porque al final, claro, cada vez la gente estaba más fuerte y daban opción a más gente. Porque igual gente que estaba ahí en... A ver, a mí no me parece mal porque sí que es verdad que hay gente que igual no tenía el físico para Open, pero no daba la talla tampoco para Classic. Y no, a lo mejor Entonces, tener claro, una no tenía categoría ni una igual para ahí. otra. Y para entrar en Classic no podía perder tantos kilos como para ahora entrar. Entonces, para mí el que hayan, por ejemplo, subido ese límite ha favorecido a muchas personas que igual no podían o no tenían el nivel de estar en Open al 100% y tampoco podían entrar en el Classic. Entonces es como que les han permitido ahí tener otra, o sea, un sitio. Les han hecho tener un sitio. Sí. Bueno, en el femenino yo también lo he visto en Wellness. Era como que la línea era antes más menos prieta o con menos condición y ahora cada vez se busca como más sequedad, más detalle Más dureza. y son mujeres. Claro, entonces llega un momento en que te planteas si quieres llegar a ese punto sabiendo lo que hay de por medio o no. Sí, porque bueno, hemos hablado de las consecuencias en términos genéricos, pero en el caso de la mujer es todavía añadirle Claro, el hecho de perder rasgos de feminidad, etcétera, total. que Claro. no sé hasta qué punto eso luego cuando dejas de competir se puede recuperar o No- hay un no punto de revierte. no retorno. No hay. Por eso, Si te llega algún efecto secundario, no tienes vuelta atrás. claro. O sea que como no eres consciente en el momento, no lo ves, ya cuando te viene igual te das cuenta, pero claro, llega un punto en que yo cada vez que veo los cuerpos, sí, son bonitos, están prietos, condición buena, pero dices, uff, yo no quiero... Tienes que sacrificar. Claro, Un precio muy dejas alto. por el camino bastantes cosas. Ujú. Pero claro, no te lo explican o entiendo que no te lo explican. Claro. O si te lo explican y Bueno, eres consciente y no te hay importa, gente hay perfecto. gente que sí está dispuesta a eso Sí, y oye, o sí, no le importa. al final es respetable. Pero que lo sepan. Sí. Es verdad que yo me he dado cuenta en eso y de He hecho visto han mucha sacado- gente que igual no lo sabía y que luego No que no lo sabía, sino que que han dice- llegado a un punto que que... dice si hubiera actuado diferente, si hubiera sabido estas No, pero consecuencias. eso también, a ver, es difícil lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando estás en tu mundo y en la competición metida, Siempre quieres más. si estás muy metido te da igual. Ya. En el momento como quieres más no te importa porque estás en Exacto. ese bucle bueno pero cuando pasa todo y llegan los efectos dices, igual que ahora te viene bien, no te viene bien, hubieras hecho lo mismo, ¿no? Igual nunca lo van a asumir porque es duro. Es duro, que se te cambie algo y tú no joder. lo quieras. Pero claro, no todo el mundo está Luego dispuesto. también ahí está pues, la parte de preparador, que luego es difícil, ¿no? Pero tú le tienes que explicar, le dices, mira, los siguientes pasos son estos, tal. ¿Estás dispuesta? Sí. Dices, bueno, hay otros preparadores que pues que igual te dicen, pues mira, yo no estoy dispuesta a llevarte por ahí, ni a ser partícipe de ello. Claro. Entonces, oye, encantado de haberte ayudado hasta aquí y esto. Ya está. ¿Tú te has encontrado con algún caso así? Que tú hayas dicho... No. De momento en mujeres no. Ujú. No, de O hecho, sea, teníamos hace tiempo una chica que iba a competir por primera vez y a cuántos, 1 o 2 meses antes, hablando los tres, decidimos que no porque tenía otro tipo de prioridades y nosotros nos sentamos con ella a decirle, mira, esto es lo que hay, Ya. valora tú hasta dónde quieres, hasta dónde puedes y decidió al final no competir y enfocarse en una cosa que tenía ahora en ese momento. Claro. Y no compitió, pero eso no lo hace mucha gente. Es como que... No, Como porque ya te estoy tampoco tienen el preparando... caso del preparador que se sienta con ellos a explicarles eso. Que Ya, muchas también. veces también, porque el preparador, lo que comentamos, el preparador muchas veces busca un atleta que funcione bien, Exacto, para darle renombre para y el tal. nombre. Y dices, claro, yo si me siento, le explico, le digo estas consecuencias y Igual no no la compite, tengo como referencia. no la tengo como referencia y es una persona que sé que si la aprieto y pasa ese límite, que igual luego le genera unas consecuencias que ya no quiere, pero sé que tiene un potencial que a mí me va a Mejor no se lo beneficiar. digo. Claro, no se lo digo y tiro para adelante. Sí, no me extrañaría. O sea, No, a mí tampoco, la verdad, viendo los casos que Hombre, existen. yo prefiero irme tranquilo a la cama y poder dormir Sí, sí. que no llevar un peso así todo. Sí, pero bueno, es que hay O sea, gente, es que nosotros lo vemos desde ese punto de no tener un peso, pero es que hay gente que no tiene ese peso directamente. Sí, la verdad. O sea, no tiene Es remordimiento. increíble, Sí. pero es verdad. Es increíble, pero es así. Entonces, por eso. Le importa más que le dé nombre porque tenga un físico potente, con potencial a todo lo que puedas destrozar en ella luego. Claro. Entonces ya. Pero bueno. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cómo veis la evolución del culturismo a los años? ¿Vista buena? Hombre, mala? pero yo creo que el culturismo y todos los deportes. Al Sí. final, si tú ves las marcas en cualquier deporte, pues yo qué sé, pues te pongo de nuevo el ejemplo de natación o los 100 metros lisos, lo que sea.
siempre hay un progreso. Siempre. Entonces, bueno, el culturismo al final es algo más visual, más directamente físico. Entonces, la apariencia es mucho más real. O sea, no se ve más. Es más claro. Sí, eso es. Bueno, pues si te parece, Paul, para cerrar, nos deis un mensaje tanto para nosotros como para los invitados. Y bueno, y luego también lo que decimos siempre, si nos queréis preguntar algo, pues aquí estamos también para responder. Pero mensaje, ¿a qué te refieres con el Un mensaje a la gente, no sé, que queréis dejar para modo de cierre, para la gente que nos escucha. Hombre, pues yo porque soy mujer y me dedico al ámbito de la mujer. Y también aprovechar un poco de hacer Sí. promo de vuestros Sí, servicios. pero, o sea, simple, aunque no estén con nosotros o no quieran estar o yo qué sé, pero que prioricen el tema de la cabeza, de la salud mental, de que se centren primero en quererse y luego, si no, potenciar lo que tengas, no al revés. Porque hay un momento en que si tú quieres potenciar tu cuerpo y la cabeza no va acorde, revientas. Entonces, que se centren mucho en cuidar y no tengan reparo en expresar cómo se sienten. Que no tengan reparo en hablar conmigo o con el preparador o la preparadora que tengan y que busquen ayuda en ese sentido. Durante el proceso que tengan de mejora física, de tamaño, da igual. Tienes que tener siempre bajones, los necesitas, los va a ver, pero que los hables, que los exteriorices, porque si no lo haces, eso come por dentro. Sí, que al final el culturismo no es un deporte de acción en el que eres rutina de entrenamiento, alimentación y ya está, sino que bien aprovechado a nivel mental te aporta muchísimo. Te da mucho. Te De hecho, aporta es lo muchísimo. positivo que nosotros hemos sacado. Exacto. Sí. Entonces te aporta muchos aspectos positivos que puedes trasladar al día a día. Claro. Entonces el culturismo bien cogido es un deporte muy enriquecedor. Sí, yo creo que te aporta muchos valores. Yo sin haber competido en culturismo, pero bueno, desde mi ámbito de deporte, yo creo que eso en general veo que tenemos como una cultura de no esfuerzo, de no sufrimiento, y es todo lo contrario. Todo lo que sea, entender lo que digo, o sea, un sufrimiento, decir, por conseguir algo que quieres. Tiene que costar. Tiene que costar el decir cuánto tengo un objetivo, me sacrifico por ello, hago cosas que me incomodan, pero que son por un bien mayor. Eso es lo que te hace crecer. Es lo que te hace crecer como persona, te aporta muchísimo valor, y yo creo que cuando todo esto acabe y estés en la caja de pino, es el tipo de cosas que te vas a llevar a la otra vida o a lo que sea. O sea, no te vas a acordar ni del dinero, ni de la ropa, ni de nada. Te vas a acordar de las dificultades que has superado, cómo has crecido como ser humano y ser feliz de haber por lo menos intentado conocer cuál es tu potencial o de lo que eres capaz de hacer. Exacto, porque yo, por ejemplo, es lo que digo, hasta que tú no vives esa experiencia, es lo que digo. O sea, cualquier competidor, bueno, ya el competidor porque va más a saco, ¿no? Pero seguro que una persona de la calle que se piensa que no puede hacer dieta o comer bajo algo establecido y demás, seguro que se pone a hacer dieta, deporte y ve que era capaz de hacer cosas que no podía, ¿no? Y un competidor, yo es lo que siempre digo, el hecho de ser capaz de pasar todo lo que tienes que pasar, el cansancio, hambre, disciplina y todo, y llegar a tarima, aunque luego no ganes, solo el hecho de decir, joder, he sido capaz de llevarme todo eso, es algo que te llevas para siempre. Y eso es lo que te decía de aprender a disfrutar del camino. Sí. Ahora falta aplicarlo. Exacto. Eso es lo que cuesta, pero eso es decir, he pasado por todo esto, o sea, ¿qué me va a venir en la vida que no pueda yo lidiar con ello, que no pueda superarlo cuando he pasado por todo esto que tengo detrás mío? Sí. Es el pensamiento que hay que tener. Sí, siempre. Sí, estoy muy de acuerdo. Y me pasa, pues a lo mejor ahora sí que es verdad que me he pasado al running, que igual puede ser justo un deporte muy, bueno, distinto en lo físico, pero que la mentalidad al final es... Y esto lo hablaba hace poco con un amigo, que realmente creo que empiezas a disfrutar de un deporte o de un proyecto cuando entiendes el significado de eso, ¿no? Que ya es más allá de un logro físico o de una meta de un tiempo como puede ser el running, ¿no? Exacto. Cuando entiendes por qué lo haces y, joder, por qué tanto sacrificio y que te venga la gente preguntando, joder, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué? Si no hace falta, sí. Sí. Y es la buena. Y cuando lo entiendes, yo pues muy agradecido, ¿no? De la gente que me ha introducido en este mundo o en deportes, pues como también puede ser el gimnasio. Sí, porque además, perdona, tanto el running como el culturismo al final es diferente, pues bueno, según modalidades también, pero es un deporte individual. Es decir, que no tienes a nadie detrás de ti. Cual. Como en fútbol, que es un equipo y que se complementan, y al final si tú fallas tienes a 9, 10 personas alrededor, más el entrenador y tal.
O sea, ahí estás tú solo, en el que tú todos los días te tienes que poner a correr tú solo, Sí. enfocarte tú solo, Sí. y en un gimnasio igual, y te tienes que exigir tú a ti mismo. Es tú contra ti. Entonces, mismo. claro, eso es otro valor de decir, que no tengo que tener, o sea, no necesito una persona que me esté todo el rato dando latigazos, como se suele decir, ¿no? Pero es que me estoy exigiendo yo mismo y soy Ujú. capaz de exigir hasta el límite Ujú. para Ahí ser está. cada vez mejor, ¿Cuántas ¿no? veces has ido a correr sin ganas? Porque yo a entrenar sin ganas Pues, he ido. Claro. Hace 2 días. Y bueno. Me tuvo como un entrenamiento Pero súper vas. duro, o sea que sí. Sí, es una barbaridad. Pero luego siempre coincide en Sí. todo el mundo que va forzado, que sale diferente a cómo entra. Una locura. Y eso es lo bonito locura. del deporte Claro. también. Sí, esos son. Sí. Además, esos días que dices no tengo ganas, tal. Luego Luego sales seguro que súper. llegas y haces el mejor entreno, incluso los días Tal que vas cual. con más energía. De hecho, lo que me pasó hace 2 días, que encima me tocaba pista, pues es un entrenamiento duro, porque al final te exigía, o sea, son series y te exige pues Sí. un poco más de, bueno, pues de a nivel cardio y tal, pues Sí. bueno, más esto, ¿no? Que no es un ritmo chill. Y me acuerdo de escribirle a un colega, bueno, que me está llevando el entrenamiento, decirle, joder, estoy con dolor de cabeza, a ver qué entrenamiento sale. Y bueno, salió un entrenón, le mandé y me dice, mira, no tiene sentido que me hayas mandado el audio que estaba reventado y hagas este pedazo de entreno, Es ¿no? verdad. Pero bueno, pues Es sale, que pues esa yo es creo la que por... mente cuando entra en el Sí. deporte. Sí. A mí me pasa, ¿eh? Que entras con una energía mala de lo que te haya pasado y sales que se te ha olvidado. Total. Y es Total. luego eso, y clientes que tengo que lo descubren conmigo y decían que era imposible que eso pasara, y es verdad, salen con otra actitud, de Ujú. hecho se levantan igual temprano y no les importa ir al gimnasio a primera hora Ujú. porque saben que de ahí salen diferentes Tal y cual. lo hacen por eso. Y gente que igual no ha entrenado, ¿eh? Ujú. Lo descubren, es como que esto es lo que es el ejercicio, el Ujú. deporte, la fuerza, me da igual, pero eso es la base. Algo muy bonito. Pues nada, agradeceros a los dos por venir, A vosotros. por darnos este espacio. Espero que también a la gente que os haya escuchado, pues también se haya quedado con un 1%, ¿no, Xavi? Que siempre es algo que decimos. Despídete tú. Lo dicho, lo que ha dicho Paul, agradeceros porque eso me parecía, aparte de todo el mundo del culturismo, ya os lo dije cuando tomamos el café, me parecéis 2 personas encantadoras, que es un placer hablar con vosotros, Gracias a vosotros. que cuesta encontrar gente así con la que compartir espacio, reflexiones, y que yo siempre digo, pues sales con el corazón lleno de este tipo de momentos. Y agradecerte a ti también, Paul, por estar aquí siempre conmigo y a los espectadores por el apoyo constante. Así que nada, como siempre, el refugio ecléctico.